objetivos de nuestra investigación, bueno, vemos cómo se derivan de una determinada perspectiva teórica y deben ser factibles de ser abordados por una metodología. Los objetivos constituyen el pilar de una investigación y sirven de nexo entre la teoría y la metodología. Pues bien, aquí podemos nosotros notar cómo lo que hemos venido comentando, la teoría tiene un peso muy importante en el diseño de nuestra investigación y en el planteamiento del tema, de los problemas y de cada una de las partes que cobran sentido en el diseño de la investigación misma. En este caso, justamente los objetivos dan cuenta de este fondo teórico a nivel no solamente de la teoría, sino también de la metodología que se está llevando a cabo. A veces en los objetivos se prescinde en muchas ocasiones de la metodología que el estudiante o el investigador va a utilizar, pero me parece que sería significativo, ¿verdad?, que se pudiese acotar al interior de la construcción de estos objetivos que se señalan, ¿verdad?, desde las preocupaciones que un cierto investigador en relación con una teoría tiene para poder determinar un cierto objeto de estudio, ¿no? Y como en ese sentido, véase lo que acabábamos de mencionar hace un momento, los objetivos constituyen el pilar de una investigación y sirven de nexo entre la teoría y la metodología. Entonces, pues bueno, que podamos articular esta parte, ¿no? Insisto nuevamente, ¿no? Si nosotros queríamos entrar de lleno en alguno de las partes que competen a la epistemología, pues acá lo tenemos, ¿no? El propio diseño de nuestra investigación, los presupuestos teóricos y lo que tiene que ver con la articulación entre teoría, objetivos y metodología constituye justamente un terreno de estudio de la epistemología misma. Muy bien, por último, lo que vamos para cerrar la sesión del día de hoy, lo que vamos a ver es lo concerniente a la metodología. Obviamente, bueno, ustedes tendrán tiempo de detenerse con mayor cuidado para poder dar cuenta en qué consiste el asunto de la metodología, y lo que podremos encontrar en esto es cómo la metodología está conformada por procedimientos o métodos para la construcción de la evidencia empírica. Y bueno, como ya lo hemos dicho anteriormente, la metodología también se soporta sobre un cierto paradigma y obviamente esto dispondrá a la actividad misma del investigador en su preocupación por acercarse a dicho objeto de estudio, ¿no? Esto también es una parte importante, el diseño de la metodología a la hora que nosotros queremos acercarnos a un cierto objeto de estudio que ya hemos delimitado teóricamente y que ahora buscamos su delimitación mediante una cierta metodología, ¿no? Esto será muy significativo que lo tengamos en cuenta a la hora que nosotros estemos diseñando nuestra investigación. Bien, pues bueno, eso sería todo el día de hoy. Solamente me gustaría mostrarles la imagen, ¿sí?, que tienen frente a ustedes, que articula justamente la necesidad entre la teoría, los objetivos y la metodología, ¿no? Hay, como ya lo hemos dicho anteriormente, una relación íntima, necesaria y fundamental entre estos tres aspectos que espero sean de utilidad en el campo en el cual cada uno de ustedes se desempeñe y que los ayude, bueno, también al diseño de sus propias investigaciones, ¿verdad? Y, ¿por qué no?, de los futuros estudios en posgrado y demás preparación profesional que ustedes tengan, ¿no? Que podamos ver el recurso teórico como un ingrediente fundamental en el diseño de los objetivos y de la metodología misma que se esté generando para acercarnos a una cierta parcela de nuestra realidad social, a la cual obviamente ha despertado en nosotros pues ciertas inquietudes, ciertos problemas, y de allí justamente la manera en que podamos determinar
para el paradigma, las teorías generales y específicas con las cuales nosotros se nos suministra para el diseño de nuestra investigación y de los presupuestos que ésta conlleva a nivel epistemológico, ontológico y axiológico. Pues bien, muchísimas gracias. Yo les agradezco que hayan estado aquí conmigo, que puedan pues ver este material que se pone al alcance de ustedes, y les recuerdo la importancia de poder estar en las tutorías para que podamos allí disipar algunas otras dudas, inquietudes, comentarios, etc. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a nuestra última sesión que tenemos preparados, ¿verdad?, para ustedes. Una sesión grabada que, como ustedes saben, pretende dar ciertas líneas generales que les permitan a ustedes acercarse a la reflexión y a la lectura de cada uno de los textos preparados en las unidades temáticas que ustedes han podido revisar seguramente a lo largo de todas las sesiones y de todo nuestro curso en el avance programático. Pues bien, esta última sesión tiene la peculiaridad de querer reflexionar junto con ustedes a propósito de todo lo que ha sido nuestro curso, lo que tiene que ver con la filosofía y la epistemología de la educación, fundamentalmente. Aunque, sin duda alguna, en algunas de las sesiones que hemos preparado y también en algunas de las tutorías y en los espacios de foro, he comentado la importancia que tiene no solo la epistemología, sino también la antropología filosófica, la cuestión axiológica, primordialmente en términos de la ética y de la política, aunque sin duda alguna también en la educación existen elementos de otra índole, elementos estéticos sin duda que forman parte de un espacio de reflexión desde la mirada del filósofo o desde el campo de la filosofía de la educación. En ese sentido, la filosofía de la educación, como hemos estado viendo, es una mirada de segundo orden, es una reflexión que busca obviamente las causas últimas que expliquen la realidad del fenómeno educativo, o en otras palabras, poder dar cuenta de cuáles son las razones primordiales que hacen justamente a dicho fenómeno un campo importante de investigación, en este caso para la filosofía de la educación. Ustedes podrán notar que tiene tanta importancia y tanto relieve que justamente una de sus materias, y no forma parte solamente de una currícula caprichosamente diseñada, sino que en todos los programas de nivel superior y de posgrados ustedes podrán encontrar una filosofía de la educación, ¿sí? De tal suerte que esto permita reflexionar sobre los presupuestos de la educación y también de los medios y fines que se persiguen. Una pregunta que muy a menudo me realizo y que tiene que ver en muchas ocasiones con mi propio quehacer en el ámbito de la docencia, de la enseñanza a nivel superior, es la siguiente: ¿a quién educo? ¿Qué significa educar? Primeramente, ¿a quién educo? ¿Sí? Esta cuestión podría sonar a cualquiera de nosotros si no prestamos el detenimiento adecuado, el momento de la reflexión, pues bastante baladí y de poca monta. Podríamos nosotros pensar que educamos a los alumnos, ¿sí? Que educamos a una serie de individuos que están sentados en un mesabanco o en una mesa, en un cierto mobiliario, ¿verdad? Y que están allí como sujetos pasivos, como sujetos receptivos. Pues bueno, sin querer ampliar esta cuestión, yo solamente quiero señalar lo siguiente: es muy problemático poder responder a esta pregunta. Claro que yo tendría obviamente una cierta consideración al respecto, tendría una respuesta,
pero más que dar las respuestas como indicativas y tratar en ese sentido, de darles a ustedes alguna orientación normativa, teórico-normativa, pues obviamente genero más bien la dificultad, el problema, ¿sí? Tan solo una cuestión tiene que aparecer inmediatamente ante nosotros, ¿sí? Un asunto de índole generacional. Los jóvenes de ahora no son los jóvenes de hace 20 o 30 años, ¿sí? Eso quiere decir que no son los mismos sujetos o los mismos individuos a los cuales nosotros estamos educando. En ese sentido, el ámbito del espacio, del aula, el espacio físico, las categorías temporales y también los procesos de enseñanza-aprendizaje han cambiado radicalmente. Tan han cambiado así que justamente ahora nos encontramos frente a otro paradigma, que es el de la conectividad, o lo que tiene que ver con el uso de las TIC para la enseñanza, justamente en el ámbito educativo, en todas las áreas del saber o del conocimiento. Eso ha transformado por completo la educación, la enseñanza, el aprendizaje, las técnicas, etc. Esto nos dispone a que nosotros pensemos nuevamente a quién educamos. Eso en términos de cómo las sociedades y los individuos han cambiado, ¿sí? Eso nos habla de una transición, ¿verdad? De una cierta comunidad, de unas ciertas sociedades que se configuraban anteriormente en torno al papel, en torno al texto impreso, y que ahora podríamos hablar del mundo de la digitalización, de las sociedades digitales y también de las técnicas de la información y de la comunicación, así como de una serie de dispositivos que nos replantean el sentido de la enseñanza, el sentido de la educación y de aquellos sujetos a los cuales nosotros queremos educar. Pareciera también, y sobre todo como experiencia en el campo de la educación que un servidor tiene, también plantea un reto para los docentes, sobre todo porque existen diversidad de perspectivas y de opiniones. Existen los profesores que tienen muchísima resistencia a estos nuevos cambios que presentan las sociedades y que han de alguna manera transitado al mundo de la educación. ¿Por qué señalo esto? Porque indiscutiblemente las tecnologías de la comunicación, de la información y de la comunicación han sido algo que se han sentido su presencia fundamentalmente a nivel individual, ¿sí? A nivel social, ¿sí? Pero no así en el nivel educativo. Primero lo tenemos en lo social y después hay una transición hacia el campo de la educación, ¿no? Estas distancias que se acortan entre los individuos, las personas, para poder comunicarse, para tener una comunicación más inmediata y efectiva, ahora lo tenemos en el campo educativo, ¿no? En la educación abierta, ¿sí? A través de una educación a distancia, e-learning y demás, pues son, repito, cuestiones de un fenómeno que ha transformado nuestras realidades sociales y que nos lleva justamente a replantearnos muchos problemas en este campo de la educación. Y solamente para cerrar este apartado, que forma parte de una breve reflexión de cara a la importancia de los aspectos epistemológicos que encontramos en esta nueva configuración del saber y de la enseñanza y de la educación a nivel general, lo tenemos con la pregunta que he generado al principio: ¿a quién educamos? ¿Quién es el sujeto al cual nosotros queremos educar? Y dejamos de lado también una pregunta de vital importancia: ¿qué significa educar? Pues bien, el sujeto de hace algunos años atrás tenía que ver con educar a un sujeto cognitivo, ¿sí?
a un sujeto que se le medía por su inteligencia, por la capacidad memorística en muchos casos, ¿verdad? En muchos de los casos, para poder responder ante ciertas preguntas que ya estaban diseñadas y prácticamente con carácter de absolutez en cada una de sus respuestas y de las preguntas obviamente que generaban dichas respuestas, ¿no? Lo que tendríamos ahora es el replanteamiento justamente de este sujeto que se está educando, y lo tenemos en la preocupación, ¿verdad? Latente de que el sujeto no está solo como sujeto cognoscente, como un sujeto inteligente, como un sujeto en el cual únicamente vemos la facultad memorística para poder desarrollar la resolución de ciertos problemas, sino que justamente ahora lo que encontramos es un sujeto activo, un sujeto que puede construir y gestionar su propio conocimiento, y entonces la relación alumno-maestro, los diseños de nuestros programas, de las actividades que se incluyen en ellas, pues obviamente tienen que ser una propuesta completamente diferente de cara al sujeto que se está educando, a un sujeto distinto, como lo he dicho hace un momento. Esto dejando de lado el que nosotros veamos a un sujeto, a un individuo o a un ser humano o una persona anclado a un cierto contexto histórico-cultural, del cual también tendría que formar parte primordial en los procesos de enseñanza-aprendizaje y de todo lo concerniente al campo, ¿verdad?, de la educación. Es muy distinto que nosotros queramos educar a un individuo, a una persona de un contexto rural que de un contexto urbano, ¿sí? A un individuo, a una persona que tenga las competencias digitales, ¿verdad? Y de todas las plataformas que ahora requieren para los procesos de enseñanza-aprendizaje, a diferencia de uno que carece de dichas competencias. Nos enfrentamos a nuevos retos, nos enfrentamos a contextos muy distintos, ¿sí? Ahora necesitamos justamente de estas habilidades, de estas competencias en el campo de la información, de la comunicación, de ciertos dispositivos del campo del mundo de la educación digital, ¿no?, etcétera, que ya he mencionado, y que abre una brecha con aquellos educandos que no poseen o que no tienen estas competencias. Es muy significativo, es una cuestión de mucho valor notar cómo incluso las personas de edad avanzada, ¿sí?, se encuentran justamente a veces en la necesidad y a veces también en el gusto personal de tener que entrar en este nuevo mundo, en esta atmósfera, para poder estar comunicados y también para poder formarse. ¿Por qué no? Vemos cómo hay a veces fundaciones, institutos, escuelas, ¿verdad?, de cara a poder hacerlos competentes en el mundo digitalizado y en el mundo de las nuevas formas de comunicación que tenemos a través de redes sociales y de un sinfín, ¿verdad?, de tanto de servicios como de dispositivos para entrar en estas nuevas formas de comunicación y de la información. Pues bien, esto como simplemente antesala de una serie de problemas que ahora tenemos justamente, y que nosotros, pues bueno, que nos estamos formando en una maestría en educación y prioritariamente en las cuestiones concernientes al campo de la filosofía de la educación y de la propia epistemología, que veamos cómo las cuestiones del conocimiento se han replanteado sobremanera, ¿sí?, que tenemos nuevos retos, que tenemos nuevas exigencias, que tenemos pues una serie de cuestiones que nos hablan pues de cuestiones positivas a propósito de la configuración de sociedades del conocimiento, pero también de ciertos riesgos. De eso hablaremos a continuación en un momento más.
porque me gustaría, antes de poder entrar en materia, hablar acerca de los diferentes paradigmas que se encuentran en la investigación social. ¿Sí? Lo primero, espero que haya sido un tanto de motivación a la reflexión justamente que hemos ido teniendo a lo largo de este curso, pero recordarán ustedes que en nuestra última sesión teníamos lo concerniente a la construcción teórica en el diseño de nuestra investigación social y cómo era importante poder articular la teoría con los objetivos y obviamente el diseño de nuestras metodologías. Todo esto articulado desde un cierto enfoque teórico que permitía la relación, la coherencia, la cohesión, ¿verdad?, sistemática y lógica entre cada uno de estos apartados. Lo último, sí, que había quedado pendiente y que me interesa, pues obviamente que ustedes puedan observar, son estas características del paradigma positivista y del paradigma constructivista, como lo pueden ustedes apreciar en la lámina que tienen enfrente o ahora que tengan a disposición en la plataforma este material. Ustedes podrán revisarlo con mayor detenimiento. Y es que en la actividad que tiene un investigador social a la hora de acercarse a poder determinar cuál es el problema, ¿verdad?, en relación con cierta parcela de lo real, siempre hay una serie de presupuestos. Y esta serie de presupuestos en el modo de acercarse, tanto a nivel teórico, metodológico y demás, tiene que ver o bien con un paradigma positivista o bien con un paradigma constructivista. De igual manera, les recuerdo que en una de